¿Alguna vez han visto a una familia destruir absolutamente todo solo por proteger a la hija consentida y obsesionada con las apariencias? Porque la historia de hoy va mucho más allá de una novia tóxica. Esto es una traición despiadada por parte de su propia sangre y una venganza que me da 1000 años de vida. Esta pobre chica pagó literalmente por la boda de lujo de su hermana, y adivinen qué, su propia madre le prohibió ir porque era demasiado fea para las fotos. Prepárense para esta locura. Yo tenía 33 años cuando el mundo que había intentado sostener sobre mis hombros finalmente se derrumbó, y la arquitecta de esa destrucción fue mi propia madre. Las palabras de Doña Rosa no fueron un simple comentario hiriente arrojado al calor del momento, fueron una sentencia de muerte para cualquier esperanza de amor familiar que aún albergara en mi interior. Su voz, fría y afilada como el cristal roto, resonó en el auricular de mi teléfono con una claridad espeluznante. Ni siquiera pienses en venir a la boda, me espetó, sin un solo temblor de duda. No quiero que tu cara arruine ni una sola foto. Isabella merece un día perfecto, sin sombras. ¿Qué clase de madre dice algo así? O sea, estás hablando con tu propia hija y literalmente le escupes en la cara que su presencia va a arruinar la estética de una fiesta. ¿Qué harían ustedes si su propia madre les clava un puñal así por la espalda? Yo habría cortado todo contacto en ese maldito segundo. No hubo un preámbulo. No hubo un tenemos que hablar sobre los arreglos o un quizás sea mejor mantener la distancia por el estrés. Ni siquiera se molestó en usar ese tono pasivo-agresivo tan característico de las matriarcas de nuestra región, ese que envuelve el veneno en una sonrisa piadosa. Fue un exilio directo, un destierro absoluto. Sorprendentemente, en ese preciso instante, no sentí el impacto desgarrador que uno esperaría. No se me llenaron los ojos de lágrimas ni se me cortó la respiración. En su lugar, experimenté un adormecimiento total, una parálisis emocional profunda, similar a esa extraña sensación de vacío que te invade cuando sostienes un bloque de hielo durante tanto tiempo que tus terminaciones nerviosas simplemente se rinden y olvidan que se supone que deben registrar el dolor. Esa misma noche, el teléfono que había dejado abandonado sobre la mesa de centro de mi departamento en Guadalajara volvió a vibrar. La pantalla iluminó la oscuridad de mi sala, revelando el nombre de mi hermana menor, Isabella. Ella nunca había sido de las que se quedan en silencio cuando se presentaba la oportunidad de clavar el puñal un poco más profundo. Desbloqueé la pantalla con un dedo entumecido y leí sus palabras, que parecían saltar del cristal para abofetearme. Si no fueras una solterona amargada, gris y tan patética, tal vez valdría la pena invitarte. Pero mírate. Eres deprimente. Gracias a Dios mamá tuvo el valor de decírtelo. ¡Wow! La audacia de esta mocosa es increíble. Isabella no es solo la niña de oro, es un monstruo narcisista que disfruta humillar a quien la mantiene. Ni un poco de empatía. ¿Alguien más siente que esta familia solo usaba a OP como su saco de boxeo personal? No había emojis adornando el veneno. No había signos de exclamación ni puntos suspensivos que sugirieran una rabieta momentánea. Solo había ese punto final, contundente y definitivo. Era evidente que había redactado el mensaje, lo había releído, lo había pulido en su mente retorcida y lo había enviado con la clara intención de que aterrizara justo en la arteria principal de mi autoestima. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. Vi cómo la luz de fondo de mi teléfono se atenuaba y finalmente se apagaba, dejándome a solas con mi reflejo oscuro en el cristal manchado por mis propias huellas. No derramé ni una sola lágrima. No grité contra las paredes de mi pequeño refugio. Ni siquiera dejé escapar un suspiro de resignación. Simplemente me dejé caer de espaldas sobre mi viejo sofá de tela color beige, sintiendo la textura gastada bajo mis manos, y fijé la vista en el techo texturizado, contando las pequeñas protuberancias de yeso como si estuviera esperando a que el techo se compadeciera de mí y parpadeara primero. Para que puedan comprender la magnitud tectónica de esta traición, necesito rebobinar la cinta de nuestra historia familiar. Soy Elena. Nací y crecí en un pequeño y pintoresco pueblo de Jalisco, uno de esos lugares donde las fachadas de las casas siempre están recién pintadas y barridas, pero donde los secretos se pudren detrás de las puertas de madera gruesa. En nuestro entorno, la reputación lo era todo.
El que dirán de las vecinas que se sentaban a tejer en las banquetas y las tías que criticaban en los bautizos dictaba cada una de nuestras acciones. La regla de oro en la casa de Doña Rosa era inquebrantable: sonríes y luces perfecta en público, lloras en absoluto silencio en privado, y utilizas cualquier logro, por minúsculo que sea, como papel tapiz para ocultar la podredumbre y las grietas de una familia disfuncional. En este teatro de apariencias, Isabella, 5 años menor que yo, fue elegida desde el día que nació para el papel estelar. Era la niña de oro, la princesa intocable, la muñeca de porcelana de mi madre. Con su cabello claro, sus ojos expresivos y esa habilidad casi sobrenatural para encantar a cualquiera que se cruzara en su camino, Isabella podía cometer los peores crímenes y salir ilesa. Dejó la prestigiosa universidad privada que yo ayudaba a pagar en su 4º semestre porque, según ella, la academia rígida asfixiaba su espíritu emprendedor. En los últimos 2 años, había sido despedida de 3 trabajos diferentes en boutiques y agencias de relaciones públicas, pero Doña Rosa siempre tenía una justificación heroica. Sus jefes, mi pobre niña, se sienten tan intimidados por su brillo natural y su innegable talento que prefieren despedirla antes que ser opacados. Y luego llegó a su vida Mateo. Mateo, el prometido, era un monumento a la pretensión. Era el tipo de hombre que alquilaba un reloj que parecía caro para las reuniones familiares, que utilizaba palabras domingueras fuera de contexto para parecer intelectual y que, en una ocasión que nunca olvidaré, levantó su copa de vino tinto barato de supermercado y lo llamó pomposamente jugo de uva para adultos con notas de roble añejo. Era un farsante, un charlatán encantador que apenas tenía en qué caerse muerto, pero mi madre reaccionó a su propuesta de matrimonio como si Isabella hubiera descubierto la cura para una enfermedad incurable o ganado el premio Nobel. ¿Y yo? Yo soy la antítesis de ese mundo de lentejuelas falsas. Soy ingeniera de software, una mujer que se gana la vida escribiendo líneas de código en la soledad de una oficina, que vive sola con sus plantas de interior, que jamás ha tenido un problema con la ley, que religiosamente transfiere dinero a la cuenta de mi madre cada quincena para sus gastos médicos, y que siempre llega a las reuniones familiares cargando pacientemente la olla de tamales o el mole que todos devoran sin dar las gracias. Sin embargo, nunca he sido fotogénica. Nunca he tenido ese aura inspiradora que el lente superficial de mi madre exigía. Nunca fui la hija que ella pudiera exhibir como un trofeo en el club de canasta de los martes. Toda mi vida, fui relegada al papel de espectadora en mi propia familia. Yo era la persona que sostenía la cámara mientras ellos posaban sonrientes. Yo era el ruido de fondo, la constante aburrida y predecible. Y ahora, irónicamente, se me informaba que incluso mi silencio, mi mera existencia física y mi rostro sin gracia eran demasiado ensordecedores y molestos para su gran espectáculo nupcial. Ser la hermana invisible te enseña la lección más cruel y solitaria de la condición humana. Absolutamente nadie nota que estás allí, cargando con todo el peso de la estructura familiar, hasta el momento exacto en que dejas de hacer el trabajo sucio. La orden de exilio de mi madre habría sido lo suficientemente devastadora por sí sola, una herida limpia y profunda que podría haber intentado suturar con el tiempo. Pero el universo, en su infinita crueldad, ya había inyectado un veneno letal en mis venas apenas unos días antes de esa fatídica llamada. Había un evento precursor. Un acto de profanación tan doloroso que había allanado el camino para que mi corazón se volviera de piedra. El fin de semana anterior, había hecho mi habitual viaje de 45 minutos desde la bulliciosa ciudad hasta el tranquilo pueblo de mi infancia. Como de costumbre, no fui invitada a compartir una comida o a tomar un café, fui convocada. Doña Rosa necesitaba que alguien fuerte y sin planes la ayudara a limpiar y organizar el ático de la casa familiar para hacer espacio para los interminables regalos de boda que comenzaban a llegar. Mientras Isabella estaba en la ciudad haciéndose pruebas de maquillaje de $300, yo estaba cubierta de polvo y telarañas, cargando cajas bajo un techo de lámina hirviente. Fue en la esquina más oscura y olvidada de ese ático donde encontré el viejo baúl de cedro tallado que había pertenecido a mi abuela Carmen. La madera todavía conservaba un leve y fantasmal aroma a lavanda seca y a madera antigua. Mi abuela había sido el único faro de luz genuina en mi niñez. Mientras mi madre adoraba el reflejo de Isabella, mi abuela Carmen me miraba a los ojos y veía mi alma. Veía a la verdadera Elena, no a la sirvienta complaciente que todos los demás daban por sentada. Días antes de fallecer,
con sus manos frágiles y venosas apretando las mías con una fuerza sorprendente, me hizo una promesa solemne y me exigió otra a cambio. Helenita, me había susurrado con voz rasposa pero firme, cuando llegue tu día, quiero que uses mi vestido. Isabella tiene la belleza que el mundo aplaude rápido, pero tú tienes el alma profunda y la historia para llevar este encaje. Es tuyo. Solo tuyo. Ese vestido no era una simple prenda, era una reliquia, una obra de arte incalculable compuesta de encaje de bolillos hecho a mano, traído directamente desde España a principios del siglo XX por nuestros antepasados. Había sido cuidadosamente conservado, envuelto en múltiples capas de papel de seda azul para evitar que el tiempo y la luz lo amarillearan. Era mi mayor tesoro secreto. No me importaba si me casaba a los 30, a los 50 o si nunca llegaba a caminar hacia el altar. Poseer ese vestido era la prueba física y tangible de que alguien en mi linaje me había amado incondicionalmente y me había considerado digna de belleza. Al destrabar los pestillos de bronce oxidados y levantar la pesada tapa del baúl esa tarde calurosa, sentí que el suelo de madera crujiente desaparecía bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de incredulidad. El papel de seda azul estaba brutalmente rasgado, disperso por el fondo del baúl como los restos de un naufragio. Y el vestido ya no existía. En su lugar, yacían jirones agonizantes de tela. Trozos irregulares cortados sin piedad, mangas desmembradas, la delicada falda hecha pedazos y restos mutilados de lo que alguna vez fue el exquisito corpiño que había cubierto a mi abuela en el día más feliz de su vida. El encaje centenario había sido destrozado con tijeras. Mi respiración se detuvo. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas con tanta furia que sentí un dolor agudo en la mandíbula y un zumbido ensordecedor en los oídos. Agarré un pedazo del encaje destrozado en mi puño tembloroso, sintiendo la textura áspera de los hilos cortados, y bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en mi desesperación, sintiendo que me asfixiaba en mi propia casa. Encontré a mi madre en la amplia y soleada cocina, sentada pacíficamente en la silla de madera, bebiendo su tradicional café de olla de una taza de barro como si fuera un martes cualquiera. Al ver mi rostro demudado, mortalmente pálido, y mis manos temblando violentamente con el trozo de tela apretado contra mi pecho, su expresión no cambió en lo más mínimo. Ni una pizca de sorpresa, ni una sombra de remordimiento cruzó su rostro meticulosamente maquillado. ¿Qué le pasó al vestido de mi abuela?, logré articular. Mi voz no sonaba a mí, era un susurro gutural, el sonido de un cristal a punto de estallar en 1000 pedazos bajo una presión insoportable. Tú sabías perfectamente que me lo dejó a mí. Ella lo dejó escrito en esa carta. Tú lo sabías. Mi madre dejó escapar un suspiro largo y exasperado, rodando los ojos hacia el techo de vigas, claramente molesta por lo que ella consideraba una reacción exagerada de mi parte. Ay, por favor, Elena. Por el amor de todos los santos, no empieces a hacer un drama de telenovela barata, respondió, su tono destilando esa frialdad punzante que había perfeccionado durante décadas. Isabella estaba buscando desesperadamente una inspiración rústica para la decoración de la boda. Ese tipo de encaje español viejo ya no se usa para confeccionar ropa, se ve anticuado, rancio y huele a naftalina. Nadie quiere parecer un fantasma victoriano. Pero resulta que, cortado en tiras largas, es absolutamente perfecto para los caminos de mesa del banquete. Le da un toque exquisito, muy, ¿cómo es que dice ella en sus redes? Vintage chic. Va a lucir espectacular en las fotos de Instagram cuando los centros de flores silvestres descansen sobre él. No. Me niego a creerlo. Destruyó una reliquia familiar invaluable, el vestido de novia de su propia madre, solo para usarlo de malditos manteles de Instagram. Yo estaría rompiendo la vajilla entera de esa cocina ahora mismo. Esto es pura maldad calculada. ¿Cómo pueden dormir por la noche? El aire abandonó mis pulmones. Me quedé petrificada, enraizada al suelo de terracota de la cocina. Doña Rosa había tomado la única posesión verdaderamente sagrada de mi vida, el único símbolo material del amor incondicional que había conocido, y lo había masacrado con unas tijeras de costura simplemente para hacer manteles decorativos para la fiesta de Isabella. Lo había destruido por unos likes en redes sociales. Era mío, grité finalmente.
mi voz rompiéndose mientras las lágrimas de impotencia y furia desbordaban mis ojos quemando mis mejillas. La abuela quería que yo lo tuviera, era su voluntad. Tú no tenías ningún derecho a tocarlo. Doña Rosa golpeó la mesa con la base de su taza de barro con un sonido seco y autoritario, sus ojos oscureciéndose y endureciéndose hasta parecer dos trozos de obsidiana. Seamos brutalmente realistas por una vez en tu vida, Elena dijo, clavando cada palabra como un clavo en mi ataúd emocional, diseccionando mis inseguridades con precisión quirúrgica. Mírate en un espejo. Eres demasiado independiente, demasiado dura, tu carácter es seco y pasas toda tu vida escondida detrás de esas pantallas de computadora. Nunca te vas a casar con esa actitud tuya. Nunca vas a necesitar un vestido de novia. ¿Para qué diablos iba a estar ese trapo pudriéndose inútilmente en un baúl durante más décadas? Es infinitamente mejor que tenga un uso real y glorioso en el evento social más importante de la vida de tu hermana. Deja de ser tan asombrosamente egoísta y piensa en la familia por una vez. Ese fue el microsegundo exacto en el que la niña que buscaba la aprobación de su madre murió de forma permanente. La devoción ciega, el anhelo patético de encajar, la disposición a perdonar los cumpleaños ignorados y los desplantes constantes, todo eso se desangró y formó un charco invisible a mis pies en esa cocina. No dije nada más. Solté el pedazo de encaje sobre la mesa de madera, me di media vuelta y caminé hacia la puerta. Fue esa confrontación previa la que hizo que su posterior llamada prohibiéndome la entrada a la boda fuera la confirmación final. Yo no era su hija, era simplemente un recurso prescindible. Y habían cometido el error de agotar ese recurso. Y aquí es donde la narrativa de mi familia, esta farsa meticulosamente construida de éxito y felicidad, se sumerge de lleno en las profundidades de la ironía más amarga y retorcida. La regla número 1 de ser la hija invisible, la mula de carga de la familia, es que absolutamente nadie presta atención al trabajo hercúleo que realizas en las sombras hasta que los reflectores se encienden y alguien más reclama la ovación. Durante los últimos 6 meses, Isabella y su insoportable prometido Mateo habían construido toda su personalidad en torno a una sola cosa, el lugar soñado de su boda. No paraban de alardear, presumiendo en cada cena familiar, en cada reunión con amigos y, por supuesto, en cada maldita historia que subían a sus redes sociales. El escenario de sus sueños no era un modesto salón de fiestas local. Era la Hacienda San Gabriel, una propiedad histórica espectacular, exclusiva e inalcanzable para la gran mayoría, situada directamente en las serenas orillas del lago de Chapala. Era un lugar sacado de una pintura de la época colonial, con inmensos arcos de piedra centenaria devorados elegantemente por hiedra verde vibrante, jardines botánicos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, terrazas de madera fina suspendidas sobre el agua brillante del lago, y la ridícula presencia de pavos reales blancos paseándose por el césped impecable, aves inútiles que no hacían más que ensuciar pero que, en la mente de Isabella, gritaban lujo de la realeza. Mi hermana había estado obsesionada y febril con esa hacienda desde que tenía 17 años y la vio en una revista de bodas de alta sociedad. Era su monte Everest personal, la validación definitiva de que su vida, a pesar de sus fracasos profesionales, era un éxito rotundo. Pero aquí reside el secreto, el esqueleto en el armario de su cuento de hadas. Isabella y Mateo estaban completamente arruinados. Él gastaba su modesto salario en ropa de diseñador con logos enormes y botellas en zonas VIP para mantener las apariencias frente a sus amigos, mientras que ella apenas podía pagar el saldo mínimo de sus múltiples tarjetas de crédito, asfixiada por deudas de ropa, spas y viajes que no podía permitirse. No tenían un solo peso ahorrado para una boda, y mucho menos para alquilar la propiedad más codiciada de todo Jalisco. ¿Cómo consiguieron entonces reservar la magnífica Hacienda San Gabriel? No lo hicieron. Fui yo. Yo lo hice. Esa reserva de oro, ese contrato hermético que bloqueaba la fecha más solicitada de la temporada alta, asegurando la locación de sus delirios de grandeza, estaba íntegra y legalmente a mi nombre. 6 meses atrás, sumergida en una desesperación patética por comprar el amor de mi familia, por demostrar mi valía de la única forma que sabían apreciar, financieramente, pagué el depósito requerido en su totalidad. Fueron 60,000 pesos mexicanos, aproximadamente $3,000, transferidos en un solo pago contundente. Fue un regalo que les presenté en un sobre elegante durante una cena de domingo.
En aquel momento de ceguera emocional, yo todavía intentaba autoconvencerme de que éramos una familia capaz de sanar, que si yo realizaba el mayor de los sacrificios, derribaría los muros de frialdad de mi madre y la indiferencia de mi hermana. Pagué esa cantidad exorbitante vaciando mi cuenta de ahorros, dinero que había acumulado pasando noches en vela sin dormir, aceptando agotadores contratos freelance de programación y alimentándome de comida barata. El contrato estipulaba claramente una política inflexible. Esos 60,000 pesos eran estrictamente no reembolsables y el evento se cancelaba dentro de los 30 días previos a la fecha reservada. ¡Boom! Aquí está el gran giro. La solterona amargada es literalmente la dueña de la fiesta. Por favor, díganme que Ope no va a perdonarlas. Tienes el botón nuclear en tus manos, chica, presiónalo con fuerza. ¿Ustedes cancelarían todo de inmediato o esperarían hasta el último minuto para verla sufrir en pánico? Recuerdo vívidamente el momento en que le entregué a Isabella la lujosa carpeta negra que contenía la confirmación oficial del lugar. ¿Cuál fue la reacción de mi dulce hermanita? Ni siquiera me miró a los ojos. Ni siquiera pronunció un leve gracias, hermana. Literalmente me arrebató la carpeta de las manos con un chillido agudo que me perforó los tímpanos. Corrió a la sala ignorándome por completo, llamó a gritos a Mateo y comenzó a dar saltos. En menos de 5 minutos, ya estaba grabando un video en vivo para sus cientos de seguidores. La vi a través de la puerta entreabierta, posando frente a la cámara de su teléfono con la carpeta en el pecho, declarando con fervor místico cómo ella y su futuro esposo habían mantenido su energía alta, cómo habían manifestado el lugar perfecto en el universo gracias al poder del pensamiento positivo y la ley de la atracción. Utilizó hashtags como almohadilla Manifestation Babe, almohadilla Blessed Life y almohadilla Dream Wedding Chapala. En toda su actuación digital de 5 minutos, jamás mencionó mi nombre, jamás mencionó mi sacrificio económico. Me borró de la narrativa fundacional de su felicidad en el instante mismo en que obtuvo lo que quería. Y como la buena y sumisa hija mexicana que me habían entrenado para ser, me quedé en silencio. Tragué saliva, forcé una pequeña sonrisa y me retiré a lavar los platos de la cena. Había pasado mis 33 años de vida adoctrinada con la falsa creencia de que el amor verdadero, el amor de sangre, debía ser sacrificado y silencioso. Que no necesitaba aplausos públicos, monumentos ni reconocimientos. Creía ingenuamente que si continuaba ofreciéndome como alfombra para que ellos caminaran, si seguía siendo el pilar de apoyo infalible que nunca emitía una queja, eventualmente abrirían los ojos, reconocerían mi devoción y me rodearían de afecto real. En lugar de gratitud, el destino me tenía reservado mi destierro público. Días después del incidente del vestido de mi abuela, y horas antes del mensaje de texto de Isabella, intenté confrontar a mi madre sobre la frialdad con la que me trataban. Con el corazón en la mano, despojándome de mi orgullo, le confesé a doña Rosa que me sentía profundamente utilizada y lastimada, que sentía que mi enorme regalo de la hacienda no había significado nada para ellos. Su reacción fue la de una mujer a la que le están hablando en un idioma extraterrestre. Es el gran día de tu hermana Isabella, Elena. Por el amor de Dios, no hagas que todo gire siempre en torno a ti, me reprendió con dureza, como si yo fuera una adolescente egoísta. De todas formas, para ser sinceros, ustedes nunca han sido muy cercanas, y ella está en una etapa de su vida donde está protegiendo su aura. Ella no quiere absolutamente ninguna mala energía ni sombras depresivas rondando en las fotos de su boda. ¿Mala energía? La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Esa acusación venía de la misma mujer que, un mes atrás, en la plaza del pueblo, había humillado a gritos a una mesera de 18 años frente a todo un restaurante lleno, haciéndola llorar amargamente, simplemente porque la chica había olvidado traer el limón cortado en cuartos en lugar de en mitades para su caldo de pollo. Esa era mi madre, la jueza suprema de la buena energía. Pero en su conveniente mitología, yo era la portadora de la maldición familiar. Comprendí que no había argumento lógico que pudiera perforar su delirio narcisista. Así que asentí con la cabeza lentamente, me levanté de la mesa de su sala, tomé mis llaves y salí por la puerta principal para no volver jamás como la hija que alguna vez fui. La metamorfosis de víctima a ejecutora no ocurrió con grandes estruendos, ni con escenas dramáticas de llanto histérico rompiendo espejos,
Como nos han enseñado a esperar en las telenovelas mexicanas que doña Rosa veía devotamente cada tarde. Cuando leí aquel último y repulsivo mensaje de texto de Isabella llamándome solterona amargada y patética, algo vital y fundamental dentro de mi alma finalmente se rindió y colapsó. Pero fue un colapso silencioso y liberador. Fue exactamente la misma sensación física que ocurre cuando un hueso dislocado, que te ha estado causando un dolor punzante y crónico durante años, se desliza repentinamente y vuelve a encajar en su posición correcta con un suave chasquido. El dolor cegador desaparece al instante, reemplazado por un alivio profundo y una claridad mental gélida y afilada. Sentada en mi modesto sofá beige, rodeada por el silencio de mi departamento en Guadalajara, mis manos, para mi propia sorpresa, estaban completamente firmes. No había temblores de adrenalina nerviosa, no había lágrimas nublando mi visión. En lugar de sumergirme en un mar de autocompasión y desesperación, una sonrisa lenta, carente de cualquier calor humano pero llena de propósito, comenzó a dibujarse en mi rostro. La sonrisa de una mujer que acaba de despertar de una hipnosis masiva que duró 3 décadas. Me levanté con movimientos deliberados, caminé hacia mi pequeño escritorio de trabajo y abrí mi computadora portátil. La pantalla iluminó mi rostro con un resplandor azulado mientras mis dedos tecleaban de memoria la contraseña de mi archivo personal. Navegué rápidamente hasta la carpeta titulada Gastos Boda ISA y abrí el documento PDF de 14 páginas. Era el contrato oficial de la majestuosa Hacienda San Gabriel en Chapala. Como ingeniera de software acostumbrada a buscar errores en cientos de líneas de código, el día que entregué los 60,000 pesos de mis ahorros, había escudriñado cada palabra, cada coma y cada cláusula legal de ese documento. Conocía la sección 4, políticas de cancelación, como si la hubiera tatuado en el reverso de mis párpados. El texto legal era inequívoco, implacable y hermoso en ese momento. En caso de que el titular del contrato decida cancelar el evento dentro de los 30 días naturales previos a la fecha reservada, el depósito inicial del 50%, equivalente a 60,000 pesos MXN, será retenido en su totalidad como penalización por daños y perjuicios al recinto. Sin embargo, si la cancelación se notifica formalmente antes de dicho periodo de 30 días, el titular tendrá la opción de recibir un reembolso parcial o, bajo autorización expresa de la Administración, transferir la fecha a otro cliente asumiendo una tarifa administrativa mínima. Mis ojos se desviaron hacia la fecha y hora en la esquina inferior derecha de mi pantalla. Jueves, 9:42 de la noche. Luego, levanté la mirada hacia el calendario físico colgado en la pared de mi cocina, donde el día de la boda de Isabella estaba marcado con un estúpido y gigantesco corazón rojo dibujado con marcador. Conté los días retrocediendo. Faltaban exactamente 27 días. 27 malditos días para la boda. Isabella, como siempre había hecho a lo largo de toda su caótica e irresponsable vida, había estirado la cuerda hasta el máximo absoluto, dejando todo para el último minuto, viviendo perpetuamente al límite de las consecuencias bajo la firme creencia de que yo o mi madre apareceríamos de la nada para tejer una red de seguridad bajo sus pies. Revisé el encabezado del contrato una vez más. Nombre del titular responsable, Elena María Ramírez. Dirección de facturación, mi departamento en Guadalajara. Contacto de emergencia, mi número de celular. Los recibos de las transferencias bancarias, la facturación ante Hacienda, el SAT, las confirmaciones por correo electrónico, cada rastro de papel legal y financiero estaba vinculado exclusivamente a mí. Isabella y Mateo, en su arrogancia alimentada por la vanidad, jamás habían sugerido transferir el contrato a sus nombres. Ni siquiera se les cruzó por sus mentes vacías que fuera necesario hacerlo. En su burbuja de privilegios imaginarios, yo no era un ser humano con derechos legales. Yo era simplemente la tarjeta de crédito que había facilitado el milagro, la maquinaria invisible que se ocultaba detrás del telón para que su teatro de pacotilla pudiera continuar brillando. No tomé el teléfono para cancelar esa misma noche. La rabia pura es una emoción volátil y, a menudo, torpe. Si actuaba en medio de la madrugada, corría el riesgo de que pareciera un berrinche emocional, un arrebato de celos de hermana mayor, que es exactamente la narrativa que ellos utilizarían para victimizarse. Yo no quería que este acto fuera una rabieta de telenovela, quería que fuera una amputación quirúrgica, calculada, limpia, fría y, sobre todo, irreversible. A la mañana siguiente,
Me desperté temprano con una energía que no había sentido desde mi adolescencia. Me duché, me arreglé el cabello con esmero y seleccioné mi ropa como si fuera a la entrevista de trabajo más importante de mi carrera profesional. Me puse un elegante traje sastre color azul marino, blusa de seda blanca, y los tacones negros más altos y pulidos que poseía. Me maquillé con precisión, terminando con un labial rojo intenso que mi madre siempre había criticado por ser demasiado llamativo para alguien de mi complexión. Salí al tráfico matutino de Guadalajara y conduje hacia el sur, tomando la carretera en dirección al inmenso y resplandeciente lago de Chapala. El trayecto duró unos 45 minutos, durante los cuales no encendí la radio. Disfruté de la sinfonía del silencio en la cabina de mi auto, observando cómo el paisaje urbano gris daba paso a las colinas verdes, los sembradíos de agave a lo lejos y, finalmente, el espejo de agua bajo el brillante sol de Jalisco. Al llegar a la hacienda San Gabriel, el lugar lucía aún más espectacular, casi insultantemente hermoso, con sus bugambilias púrpuras derramándose sobre los muros de piedra y el sonido de las fuentes coloniales murmurando en los patios. Caminé con paso firme, haciendo resonar mis tacones sobre el suelo de terracota, hasta la elegante oficina de administración. Valeria, la experimentada y refinada coordinadora de eventos del recinto, estaba sentada detrás de su escritorio de caoba revisando un iPad. Al levantar la vista, su rostro se iluminó con esa sonrisa profesional, entrenada para tranquilizar a novias histéricas. Señorita Elena, qué sorpresa tan agradable. Pase, por favor, tome asiento, me recibió Valeria calurosamente, levantándose para ofrecerme una silla. Precisamente estábamos revisando los archivos. Todo avanza de manera excelente para el gran día de Isabella. Le enviamos a su hermana por correo el esquema final para la ubicación de las mesas imperiales, y debo decirle que su idea de usar largos caminos de encaje antiguo cortado a mano sobre las mesas de madera le dará un toque mágico y nostálgico al banquete bajo las estrellas. El simple hecho de que Valeria mencionara el encaje, los restos masacrados de la herencia de mi abuela Carmen, eliminó cualquier rastro microscópico de piedad que pudiera haber quedado escondido en el fondo de mi conciencia. Fue la confirmación divina de que estaba a punto de hacer exactamente lo correcto. Levanté mi mano derecha, deteniendo su torrente de entusiasmo nupcial con un gesto educado pero firme. En realidad, Valeria, comencé, mi voz sonando tan calmada, modulada y profesional que me sorprendía a mí misma. Era la voz de una ejecutiva cerrando un trato, no la de una hermana rechazada. Estoy aquí porque ha habido un cambio definitivo de planes. Vengo a ejecutar la cancelación total de la reserva. Valeria parpadeó repetidamente, su pluma estilográfica quedando suspendida en el aire a medio camino entre su mano y el escritorio. Su sonrisa vaciló, confundida, buscando señales de broma en mi rostro. Perdón, ¿cómo dice? Cancelación, preguntó, su voz perdiendo una octava. Abrí mi pulcro maletín de cuero, saqué mi copia original del contrato, impecablemente conservada, y la deslicé suavemente sobre el cristal del escritorio hasta que quedó frente a ella. Acompañé el documento con mi credencial de elector oficial, INE. Así es, confirmé. Invoco la cláusula número 4 del contrato. Debido a discrepancias personales profundas e irreconciliables con los contrayentes, me retiro formalmente como patrocinadora y titular responsable de este evento. Necesito que se cancele la reserva de la fecha inmediatamente. Valeria se reacomodó en su silla, su profesionalismo luchando por ocultar su total conmoción. Las bodas de este presupuesto astronómico en esta locación premium rara vez se cancelaban a menos de un mes de la fecha estipulada, a menos que hubiera ocurrido una muerte en la familia o un escándalo de proporciones bíblicas. Señorita Elena, entiendo que organizar una boda es increíblemente estresante y las familias suelen discutir, pero le ruego que lo reconsidere por un momento, me aconsejó Valeria, asumiendo su rol de mediadora e inclinándose hacia adelante, genuinamente preocupada. Estamos a 27 días. Si procesamos esta cancelación oficial hoy mismo en el sistema, por políticas de la empresa que usted misma firmó, yo no podré emitirle ningún tipo de reembolso. La penalidad exige retener los 60,000 pesos íntegros. Perderá todo su dinero de forma irreversible. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Conozco las políticas, Valeria. Y le aseguro que el dinero es la menor de mis preocupaciones en este momento.
considérenlo una donación al mantenimiento de la hacienda. Sin embargo, recuerdo que la última vez que vine, me comentó casualmente que el calendario de esta temporada estaba desbordado. Dígame, ¿por casualidad tienen a alguien en lista de espera suspirando por esta fecha exacta? Valeria, aún desconcertada por mi frialdad frente a la pérdida de una pequeña fortuna, deslizó rápidamente su dedo por la pantalla de su iPad, abriendo un archivo diferente. Bueno, sí. De hecho, sí tenemos, murmuró, leyendo la pantalla. Es una pareja maravillosa, unos señores mayores, don Roberto y doña Lucía, originarios de Monterrey. Celebran sus bodas de oro, 50 años de matrimonio ininterrumpido, y soñaban con renovar sus votos aquí frente al lago al atardecer. Han llamado a mi oficina cada semana durante los últimos 3 meses, casi suplicando por una cancelación milagrosa para poder reunir a todos sus nietos. Un sentimiento de genuina justicia poética calentó mi pecho. 50 años de amor real, lealtad y resistencia familiar a punto de ser recompensados a expensas de la farsa de plástico de mi hermana. Era perfecto. Era hermoso. Llámelos ahora mismo, por favor, ordené suavemente, inclinándome hacia atrás en mi silla y cruzando las piernas. ¿Qué le parece si les regalamos ese milagro que tanto han esperado? Valeria, contagiada por una mezcla de estupefacción y repentina alegría por sus clientes en espera, levantó el teléfono fijo de la oficina y marcó el número. Puso la llamada en altavoz a petición mía. Cuando doña Lucía contestó y Valeria le informó con tacto que la fecha de sus sueños acababa de quedar milagrosamente libre y disponible a su nombre, pude escuchar a través de la línea como la anciana soltaba un grito ahogado y comenzaba a llorar de pura y profunda felicidad, agradeciéndole a Dios y a Valeria 1000 veces, llamando a los gritos a su esposo Roberto en el fondo. Escuchar esas lágrimas de alegría honesta, tan diferentes a los berrinches de Isabella, fue el bálsamo que terminó de curar mi alma herida. Valeria finalizó la llamada, me miró con una expresión que rozaba la admiración, e imprimió los documentos de anulación. Firmé con un trazo firme y elegante el formulario de liberación de responsabilidad, cedí los derechos de usufructo de la fecha, rechacé formalmente cualquier intento de reembolso a favor de la empresa. Me levanté y le tendí la mano a Valeria. Esto es cine absoluto. No solo recuperó su dignidad, sino que le regaló la hacienda a una pareja de abuelos que realmente lo merecía. Estoy aplaudiendo de pie en este momento. Doña Rosa y la princesa Isabella están a punto de tener un choque brutal contra la pared de la realidad. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Que tengan un evento maravilloso con los señores de Monterrey, me despedí. Gracias, Elena. Usted es una mujer muy fuerte, respondió Valeria, estrechando mi mano, tal vez intuyendo la magnitud del drama que se avecinaba. Salí de la oficina de administración y el deslumbrante y cálido sol del mediodía en Jalisco me golpeó el rostro. La brisa fresca que soplaba desde el vasto lago de Chapala agitó mi cabello. Mientras caminaba por el sendero empedrado de regreso a mi auto, sentí que la gravedad de la tierra había perdido su efecto sobre mi cuerpo. No sentí culpa, no sentí miedo a las represalias. Caminé erguida, libre, como si no acabara de empujar con un solo dedo la primera y más grande ficha de un dominó destructivo que estaba destinado a arrasar con la mentira que mi familia llamaba vida. Llegué a mi departamento, me preparé una taza de té, me senté en mi balcón y, simplemente, esperé. El reloj seguía su curso inexorable. Pasaron 24 horas. 48 horas. No hubo ni una sola palabra, ni un solo mensaje de texto, ni una señal de pánico por parte de Isabella o de doña Rosa. El silencio era ensordecedor y deliciosamente revelador. En su arrogancia narcisista y en su absoluta ceguera, Isabella ni siquiera consideró la remota posibilidad de que yo poseyera la columna vertebral o el coraje para contraatacar. O, lo que era infinitamente más patético y probable, en el torbellino de sus pruebas de vestidos, degustaciones de pasteles y sesiones fotográficas falsas, había olvidado por completo mi existencia y el hecho irrebatible de que yo, la hermana despreciada, era la dueña legal de su sueño. Seguramente dormía tranquila pensando que Mateo se había encargado de la burocracia. Pero Mateo, el rey de las apariencias, no había movido un solo dedo más allá de tomarse selfies con un puro apagado frente a las fuentes de la hacienda. Eran un castillo de naipes tambaleándose sobre un abismo,
y yo acababa de quitar la mesa de debajo de ellos. Ahora, solo quedaba verlos caer. Los días que siguieron a mi silenciosa visita a la Hacienda San Gabriel fueron una clase magistral sobre la ceguera voluntaria y el engaño de las redes sociales. Desde la trinchera de mi departamento, me convertí en una espectadora pasiva de la colosal farsa que mi familia estaba montando. Isabella, consumida por su adicción a la validación virtual, bombardeaba su cuenta de Instagram día y noche. Subía videos de ella misma dando vueltas con vestidos de diseñador que no podía pagar, usando filtros que suavizaban hasta la inexistencia sus poros, mientras canciones pop románticas y melosas sonaban de fondo. Mi madre, doña Rosa, comentaba cada publicación con docenas de emojis de corazones destellantes, manos rezando y hashtags vergonzosos como almohadilla mi princesa se casa, almohadilla boda del año y almohadilla bendecida. Mateo, el supuesto genio detrás de la logística, no se quedaba atrás en este circo de vanidad. Una tarde, me topé con una publicación suya que me hizo soltar una carcajada tan fuerte que asusté a los vecinos. Había subido una fotografía artística de la carpeta de cuero que yo le había entregado a Isabella. En la imagen, se veía claramente el borde del contrato, e incluso se asomaba la esquina de mi propia firma estilizada en el papel oficial. La leyenda que acompañaba la foto, escrita por Mateo con una arrogancia que revolvía el estómago, decía, afinando los últimos detalles de la locación: el mejor día de nuestras vidas nos espera en el paraíso. Gracias al universo por conspirar a nuestro favor. Era patético. Estaban cabalgando hacia el precipicio montados en un caballo que no les pertenecía, y estaban demasiado ocupados tomándose fotos como para mirar el camino. A los 10 días antes de la fecha, Isabella publicó un video en vivo caminando por una plaza comercial de lujo, comprando accesorios de última hora. Decía a la cámara con voz cantarina: no puedo creer que ya casi sea el día. La hacienda nos espera. Cero estrés, vibras altas. Fue en ese preciso momento cuando tuve la absoluta certeza de que, efectivamente, no se habían comunicado con Valeria ni con la administración del recinto en Chapala. No habían confirmado el menú final, no habían verificado los horarios de montaje, ni siquiera habían preguntado por el clima. Estaban navegando a ciegas, flotando en la ridícula suposición de que mi dinero y mi gestión previa eran un escudo indestructible que los protegería de su propia incompetencia. A 5 días de la boda, recibí una llamada. No era de mi familia, por supuesto. Era de Valeria, la coordinadora de la hacienda. Me llamaba simplemente para agradecerme de nuevo. Hola Elena, solo quería decirte que la transición de la fecha fue un éxito rotundo. Don Roberto y doña Lucía están tan emocionados que incluso contrataron una empresa de iluminación especializada para poner farolillos sobre el muelle del lago. Va a ser la renovación de votos más hermosa que hayamos tenido esta temporada. Gracias por hacer esto posible. Colgué el teléfono con una paz profunda en el pecho. Las luces brillarían sobre el lago, pero iluminarían un amor verdadero y 50 años de lealtad, no la farsa de plástico de mi hermana. A 3 días del evento, el silencio por parte de mi familia continuaba siendo absoluto. Era la calma chicha antes de un huracán de categoría 5. Y entonces, llegó la noche anterior a la boda. Faltaban menos de 12 horas para que los invitados de alta sociedad que doña Rosa había convocado con tanta presunción comenzaran a llegar en sus autos alquilados al majestuoso recinto. Eran las 8 de la noche cuando la pantalla de mi celular, que descansaba sobre la mesa de la cocina, se iluminó. El nombre mamá apareció parpadeando, acompañado del tono de llamada que siempre me había provocado ansiedad. No contesté. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz cortó la insistencia. 15 segundos después, volvió a sonar. Luego una tercera vez. Una cuarta. A la quinta llamada perdida, tomé el aparato, silencié el volumen y simplemente me quedé mirando cómo su nombre brillaba en el cristal oscuro. Era como observar la picadura de un mosquito venenoso, pequeña, persistentemente irritante, pero ya no letal para mi sistema inmunológico. No quería contestar. Sabía exactamente lo que buscaba. No quería escuchar sus gritos histéricos. No quería ser el receptáculo de sus disculpas falsas, esas que usaría solo como palanca para obligarme a solucionar el apocalipsis.
Tampoco quería darle la oportunidad de acusarme de haber arruinado su día, cuando lo único que yo había destruido era su cómoda suposición de que podrían escupirme en la cara y yo seguiría limpiando sus zapatos. Entonces, el teléfono vibró de manera diferente. Un torrente de mensajes de texto comenzó a entrar como metralla. Doña Rosa, 2015, ¿qué hiciste, Elena? Contesta el maldito teléfono. Doña Rosa, 2016, la gerente de la hacienda acaba de llamar a Mateo. Dicen que el lugar está reservado bajo el nombre de otra familia. Dicen que tú cancelaste hace semanas. Dime que esto es un error del sistema. Llámame ahora. No lo hice. En su lugar, caminé hacia el refrigerador, me serví una generosa copa de vino tinto, del bueno, del que Mateo llamaría jugo de uva pesado, y caminé hacia el balcón de mi departamento. Guadalajara se extendía ante mí, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse bajo un cielo teñido de un extraño tono dorado y violeta. El aire era cálido. Tomé un sorbo de vino, sentí como el líquido relajaba mis hombros y esperé el segundo acto. Medio minuto después, entró el mensaje de Isabella. Era un bloque masivo de texto, un muro de histeria digital, repleto de letras mayúsculas, signos de exclamación y faltas de ortografía producto del pánico ciego. Isabella, 2019, ¿qué demonios hiciste? Arruinaste mi boda. Eres una bestia egoísta, celosa y patética. Nunca soportaste verme feliz. Te voy a demandar. Te voy a destruir la vida. Deslicé la pantalla hacia abajo lentamente, leyendo partes al azar. Amenazaba con quitarme mi trabajo, amenazaba con llevarme a los tribunales por robo de sueños, lo cual, legalmente, me hizo sonreír. Maravilloso. Me asombraba la velocidad vertiginosa con la que podían pivotar de ignorar por completo mi existencia a convertirme, de repente, en el centro absoluto y todopoderoso de su universo colapsado. A las 20:45, la pantalla mostró la llamada de Mateo. Mateo, el cobarde arrogante. Mateo, que en los 2 años que llevaba con mi hermana jamás había marcado mi número ni para darme las gracias cuando le presté mi camioneta para su mudanza. Ahora, desesperado y humillado frente a su futura esposa y su suegra, rogaba por una tabla de salvación. Dejé que su llamada muriera en el silencio. Quería que hirvieran en su propio jugo. Quería que se retorcieran en su mentira cubierta de flores caras y se dieran cuenta, de una vez por todas, de que la magia no existe. La magia era simplemente Elena trabajando hasta la madrugada. Al expulsarme de la boda, habían expulsado a la única fuerza de gravedad que mantenía unida toda su patética estructura. 1 hora más tarde, Doña Rosa me dejó un mensaje de voz. Le di al play. Su tono no era de ira desatada, era ese tono bajo, vibrante y peligrosamente calmado que una madre usa justo antes de perder por completo la cordura. Elena. No sé qué intentas probar con este acto de maldad incomprensible. Has cruzado una línea imperdonable. Isabella está en el suelo llorando, hiperventilando. Está destrozada. No querrás ser recordada por el resto de tu vida como la solterona rencorosa que le arruinó el día más hermoso a su hermanita. Te estoy dando una última oportunidad, Elena. Llama a esa mujer Valeria. Arréglalo. Paga lo que tengas que pagar. Haz que desaparezcan los otros clientes. Arréglalo ahora mismo. Guardé el mensaje de voz. No por razones legales, sino como un recordatorio permanente de la velocidad con la que podían clavarte un cuchillo por la espalda y, al mismo tiempo, exigirte que les dieras las gracias. Me recargué en la barandilla del balcón, respirando el aire de la noche. Allá a lo lejos, a kilómetros de distancia en Chapala, don Roberto y doña Lucía seguramente estaban brindando bajo las luces nuevas. E Isabella estaba en una sala llena de cajas de decoración, descubriendo de la peor manera que ningún filtro de Instagram puede desencancelar una boda. La mañana siguiente debía ser el amanecer de un cuento de hadas. Según el itinerario meticulosamente planeado, el día debía comenzar a las 8 de la mañana con un desayuno de mimosas en copas de cristal cortado frente al lago, seguido de una sesión fotográfica con luz natural, y culminando con una ceremonia al aire libre bajo los arcos de piedra centenaria. Sin embargo, a las 6 de la mañana en punto,
El silencio de mi departamento fue interrumpido por 3 golpes secos y autoritarios en la puerta principal. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. El eco de los nudillos tenía la firma inconfundible de Doña Rosa. Me levanté, me até la bata de seda alrededor de la cintura y abrí la puerta lentamente. Allí estaba ella. Mi madre. Llevaba el cabello perfectamente recogido en un chongo tenso, un abrigo elegante a pesar del calor matutino de la ciudad, y gafas de sol oscuras de diseñador que ocultaban sus ojos, seguramente hinchados por la falta de sueño y la furia. Su rostro estaba petrificado en esa expresión dura y afilada que siempre adoptaba cuando estaba a 3 segundos de mentir con la mayor desfachatez del mundo para conseguir lo que quería. Sus labios se abrieron, ensayando el inicio de un discurso de manipulación, pero antes de que pudiera emitir una sola sílaba, levanté mi dedo índice, deteniéndola en seco. Déjame adivinar, dije, mi voz sonando tan plana y fría como el mármol. Viniste hasta aquí, a mi puerta, a pedirme disculpas, ¿verdad? No porque te arrepientas de verdad, no porque lamentes haberme tratado como basura y haberme excluido, sino porque estás desesperada y necesitas que deshaga el daño. Necesitas que llame al recinto, que use mi tarjeta de crédito, que mueva cielo y tierra para devolverte tu teatro. Doña Rosa no se movió. Ni siquiera un músculo de su rostro tembló bajo las gafas oscuras. Su respiración era pesada. Elena, susurró con un siseo venenoso, no tienes ni idea de la magnitud del daño que le has hecho a esta familia. Nos has humillado. Incliné la cabeza, mirándola como si fuera una extraña en la calle. Tienes razón, mamá, respondí con una suavidad que cortaba el aire. No entiendo. No entiendo cómo te atreves a escupir en mi cara, destruir el vestido de mi abuela para hacer putos manteles, desterrarme de la celebración y luego tener la audacia de venir aquí a exigir que sigas siendo tu mula de carga. No entiendes que me negaste la entrada. Simplemente acaté tus órdenes. Mi rostro, al igual que mi dinero, no arruinará sus fotos. Di un paso atrás, hacia el interior de mi casa, y comencé a cerrar la puerta. Ella intentó poner una mano en el marco, pero mi mirada fue suficiente para que retrocediera. Y por cierto, añadí antes de cerrar por completo, espero que esos manteles vintage luzcan espectaculares donde sea que terminen. Empujé la madera hasta que el pestillo hizo un clic definitivo. No hubo gritos, no hubo golpes desesperados en la puerta. Solo el eco de sus tacones alejándose lentamente por el pasillo, un sonido rítmico que marcaba el final de nuestra relación. Ese día, la boda se llevó a cabo. O, al menos, una grotesca parodia de la misma. Sin la majestuosidad de la hacienda San Gabriel, sin el muelle privado y sin los jardines botánicos, Doña Rosa y Mateo tuvieron que improvisar en medio de un ataque de pánico colectivo. Tuvieron que desviar a los 70 invitados de alta sociedad hacia la única opción gratuita y disponible con 12 horas de anticipación, el patio trasero de la vieja casa de mis abuelos maternos en el pueblo. Era un terreno polvoriento, delimitado por bardas de adobe descascarado, sin césped y con un viejo árbol de aguacate en el centro. Y como si el universo mismo hubiera decidido tomar venganza en mi nombre y añadir un toque de dramatismo celestial, el clima de Jalisco, famoso por su imprevisibilidad en esa época del año, dictó sentencia. Justo cuando los invitados comenzaban a llegar, luciendo sus trajes de lino y vestidos de seda bajo el sofocante calor del mediodía, el cielo se oscureció abruptamente. Nubes negras, densas y amenazadoras se agruparon sobre el pueblo. A las 2 de la tarde, se desató una tormenta eléctrica brutal. Llovió a cántaros, con truenos que hacían temblar las ventanas cada 15 segundos. El desastre fue absoluto y bíblico. El endeble toldo de lona blanca que Mateo había alquilado de urgencia colapsó bajo el peso del agua estancada, empapando a la primera fila de invitados. El suelo polvoriento del patio se convirtió en cuestión de minutos en un lodazal espeso y resbaladizo. Isabella, mi perfecta y cruel hermana, tuvo que caminar hacia el improvisado altar pisando charcos de fango. El borde de su vestido de novia, valorado en miles de pesos, y pagado a crédito, quedó empapado y teñido de un color marrón asqueroso. Sus zapatos blancos se arruinaron. Y lo más poético de todo, los manteles hechos con el encaje antiguo de mi abuela Carmen, esos que Doña Rosa había mutilado para complacer a su hija, terminaron arrastrados por el barro,
pisoteados por invitados que corrían a buscar refugio bajo el techo de lámina de lavadero. El equipo de sonido barato que el DJ contratado de emergencia instaló sufrió un cortocircuito en medio de la marcha nupcial, llenando el aire con un chirrido eléctrico ensordecedor antes de morir por completo. Me enteré de todos estos detalles humillantes en tiempo real gracias a la bendita tecnología. El primo adolescente de Mateo, un chico obsesionado con ganar seguidores, decidió hacer una transmisión en vivo en Facebook de todo el evento bajo el título Sobreviviendo a la boda de Isa y Mateo. Yo estaba recostada en mi sofá, comiendo palomitas de maíz, viendo la pantalla de mi iPad. La imagen era caótica, borrosa y mal iluminada. Se veía a Isabella parada bajo un paraguas sostenido temblorosamente por Mateo. Su maquillaje, que se suponía que era a prueba de agua, se escurría por sus mejillas formando surcos oscuros. Intentaba sonreír para las fotos de los invitados con los dientes apretados, aferrada a un ramo de flores que parecía haber sido rescatado de una zanja en la carretera. Pero el momento cumbre, la joya de la corona de este desastre, ocurrió cerca del final de la transmisión. El primo se acercó demasiado con su teléfono, buscando un primer plano de los novios, sin darse cuenta de que el micrófono de su dispositivo estaba captando el audio ambiental con perfecta claridad. En medio del ruido de la lluvia, la voz de Isabella, aguda, cargada de veneno y rabia incontenible, se filtró en la transmisión para que docenas de personas la escucharan en vivo. Te juro por Dios, Mateo, siseó Isabella, apretando el brazo de su esposo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Te juro que si ella no me paga hasta el último centavo por esta humillación, voy a encargarme de destruirle la maldita vida. Nadie me hace esto. Nadie. ¿Destruir su vida? Nena, acabas de casarte en un charco de lodo porque fuiste una basura de ser humano. El karma no solo tocó a tu puerta, derribó tu estúpido toldo blanco. Qué satisfactorio es ver a los narcisistas perder la cabeza cuando ya no pueden exprimir a sus víctimas. El micrófono abierto no discriminó. No especificó mi nombre, pero la malicia en su voz, la ferocidad de su amenaza en pleno altar, hizo que los comentarios en el video en vivo pasaran de pobres. ¿Qué mala suerte con la lluvia a un repentino y tenso a quien está amenazando la novia? La máscara de la novia bendecida de luz y vibras altas había caído al barro, literalmente, revelando a la mujer mezquina, vengativa y materialista que siempre había sido. Y yo, desde la seguridad de mi hogar, brindé con mi copa por la implacable honestidad de la tormenta. Tras el diluvio y la humillación pública del patio trasero, mi teléfono se sumió en un silencio sepulcral durante 3 largos días. Era la calma tensa que sigue a la caída de una bomba, el tiempo necesario para que el humo se disipe y los sobrevivientes intenten reagruparse. Sabía que Isabella no desaparecería en las sombras lamiéndose las heridas. Su ego era demasiado grande para aceptar la derrota sin intentar, al menos, reescribir la narrativa para quedar como la víctima martirizada. Mi hermana jamás perdía, ella reestructuraba la realidad. Y si no podía ganar organizando la boda del siglo, lo intentaría organizando un funeral mediático para mi reputación, enviando invitaciones al dolor a todos los que pudieran ser utilizados como armas en mi contra. Fue un jueves por la tarde. Estaba en mi oficina, concentrada en mi trabajo de programación, inmersa en la lógica predecible de los códigos y algoritmos de una empresa de software, cuando una notificación rompió la concentración en mi pantalla. El asunto del correo electrónico decía, perdóname. Tenemos que sanar esto. El remitente era una dirección nueva, isaimateo_amor@gmail.com, un correo creado exclusivamente para la estética de la boda, cuya firma aún conservaba la ridícula frase El paraíso de Mateo e Isa apenas comienza. Estuve a punto de enviarlo directamente a la papelera de reciclaje, pero la curiosidad mórbida, ese instinto humano de mirar el accidente en la carretera, me obligó a hacer clic. El correo electrónico era una obra maestra de la manipulación emocional, un texto cuidadosamente redactado y pulido. Podía oler el esfuerzo de relaciones públicas en cada párrafo. Comenzaba con una perorata sobre cómo el estrés de los preparativos puede nublar el juicio de las mejores personas, sobre cómo las emociones se habían desbordado injustamente y cómo, al final del día, nadie es perfecto, y yo menos que nadie. Luego, con una destreza perturbadora, ejecutó el giro manipulador.
Pasó de la falsa humildad a intentar inyectarme culpa por goteo intravenoso. Escribió sobre lo doloroso y desgarrador que fue para ella no tener a su hermana mayor sosteniendo su mano en el día más importante y accidentado de su vida. Hubo una línea específica que me hizo atragantarme con el café que estaba bebiendo frente a la pantalla. Elena, tú siempre has sido la roca de esta familia, la que soluciona los problemas, la gran reparadora. Supongo que por eso dolió tanto, hasta el fondo de mi alma, cuando en lugar de arreglar mis miedos, decidiste romper mi sueño en pedazos. Era repugnante. El texto terminaba con una trampa clásica: comportémonos como las adultas maduras que somos. Dejemos el orgullo a un lado. Ven a cenar a mi nuevo departamento. Solo nosotras dos y mamá. Sin dramas, sin ataques, sin buscar culpables. Solo quiero abrazar a mi hermana. La sangre es más espesa que el agua. Me recargué en el respaldo de mi silla ergonómica y me quedé mirando el texto parpadeante durante 5 minutos enteros. Este mensaje no era una disculpa sincera nacida del arrepentimiento. Era una sonda de exploración. Era una prueba táctica diseñada por Doña Rosa e Isabella para medir mi temperatura emocional, para verificar si yo todavía era susceptible a la culpa, si todavía albergaba esa debilidad patológica por la validación familiar. No lamentaban en absoluto haberme excluido, humillado y robado mi dinero. Lamentaban profundamente que mi rebelión hubiera funcionado. Lamentaban haber perdido a su cajero automático y a su chivo expiatorio de tiempo completo. Querían restablecer la cadena de mando. Pero yo había terminado de jugar sus juegos de poder. Así que cerré el correo sin responder una sola palabra. En lugar de eso, abrí un archivo de texto que había comenzado a redactar la noche en que cancelé la hacienda. Lo había escrito como un ejercicio de catarsis, pensando que nunca lo usaría, pero ahora, frente a este intento de manipulación masiva, era el momento perfecto para desenfundar. Primero, redacté correos electrónicos corporativos, secos y con terminología estrictamente legal, dirigidos a cada uno de los proveedores que Isabella y Mateo habían contratado utilizando mis tarjetas o mis referencias crediticias para los pagos a plazos, el servicio de catering exclusivo, el florista de diseño, el DJ original, la empresa de fotografía y el proveedor de coctelería. Fui tajante, les informé que, a partir de ese segundo, me deslindaba de manera absoluta y definitiva de cualquier obligación financiera presente o futura relacionada con eventos Isabella, la absurda marca de estilo de vida que mi hermana pretendía lanzar aprovechando el impulso de su boda. Exigí que mi nombre, mis datos bancarios y mi número de contacto fueran borrados de sus bases de datos comerciales para evitar demandas. Una vez que blindé mis finanzas, preparé el golpe de gracia social. Entré a Facebook. En nuestra cultura mexicana, el Facebook de la familia extendida es el equivalente moderno de la plaza del pueblo. Es donde se lavan los trapos sucios, se publican las indirectas y se juzgan las morales. Seleccioné la opción de publicación pública para que incluso aquellos que no estaban en mi lista de amigos pudieran leerlo. No utilicé un tono amargado, no lancé insultos ni victimismo. Fui clínica, enumerando los hechos con la frialdad de un forense leyendo un informe de autopsia. A toda mi familia y amigos, comencé a teclear. Muchos de ustedes se han acercado en los últimos días con mensajes de preocupación, preguntando sobre los desafortunados eventos relacionados con la boda de Isabella y la repentina cancelación de la locación en Chapala. Valoro inmensamente su interés y sus palabras. Para evitar chismes, teléfonos descompuestos y mentiras, quiero ofrecer total transparencia. Fui yo quien, hace 6 meses, reservó y pagó en su totalidad, con mis propios ahorros, la Hacienda San Gabriel como un regalo de bodas para mi hermana. Sin embargo, días antes del evento, mi madre, Doña Rosa, me comunicó de forma explícita y directa que mi presencia no era bienvenida en la boda. Se me prohibió rotundamente la entrada para no arruinar la estética de las fotografías. Ante esta expulsión, ejercí mi derecho legal como titular del contrato y cancelé la reserva de la locación, cediendo el lugar a una pareja de adultos mayores que celebraban sus 50 años de matrimonio. Yo no arruiné ninguna boda por despecho. Simplemente retiré mi financiamiento, mi regalo y mi presencia de un lugar y de una familia donde se me dejó muy claro que no era deseada ni respetada. Agradezco la comprensión de quienes ven la verdad. A partir de hoy,
cierro este capítulo doloroso de mi vida. Presioné publicar. El impacto fue sísmico, inmediato y devastador. En menos de una hora, la sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla. Decenas de primos, tíos y amigos de la familia que habían estado en la penosa boda del patio trasero comenzaron a exigir respuestas. La mitad de los comentarios expresaban absoluta incredulidad y apoyo total hacia mí. No tenían ni la menor idea de que yo había financiado el sueño, mucho menos de que había sido expulsada cruelmente. Los tíos más tradicionales intentaron ser neutrales, publicando clichés como la familia es la familia, recen para que Dios les dé entendimiento, pero la generación más joven, mis primos y amigos, no tuvieron piedad. Tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, famosa por no tener pelos en la lengua, comentó con letras mayúsculas: ya era hora, Elena. Llevo años viendo cómo te usan de tapete. Tienes mi casa abierta en Zacatecas cuando quieras. Isabella, arrinconada por la verdad y viendo su imagen pública desmoronarse en tiempo real, entró en pánico. Publicó una ráfaga de 5 historias en Instagram con fondos de colores pastel y tipografía cursiva, citando frases pseudopsicológicas sobre protegerse de la energía tóxica de familiares resentidos, el dolor de la traición de la sangre y mi viaje de sanación espiritual. Era un intento desesperado por sonar iluminada y superior, pero la agresión pasiva y el pánico eran tan palpables que daban vergüenza ajena. Minutos después de subir esas historias, me bloqueó en todas y cada una de las redes sociales existentes, incluyendo WhatsApp. Fue un gesto ridículo y vacío, considerando que yo ni siquiera la seguía en primer lugar. Pero al ver la pantalla gris de su perfil bloqueado, supe que había ganado. La oscuridad que me había rodeado durante años se había disipado. El tiempo es el juez más paciente y efectivo que existe. No necesita gritar ni hacer alardes, simplemente se sienta a observar cómo las consecuencias naturales de los actos humanos hacen su trabajo. En los meses que siguieron al cataclismo mediático y familiar en Facebook, mi vida experimentó una transformación radical. El silencio ensordecedor que se instaló tras el bloqueo de mi hermana y el ostracismo autoimpuesto de mi madre fue, al principio, extraño, pero rápidamente se convirtió en el sonido más hermoso y pacífico que jamás había escuchado. La tensión constante de los hombros, el nudo perenne en el estómago cada vez que el teléfono sonaba, la culpa incrustada en mis huesos, todo eso se evaporó. Aproximadamente 2 meses después de la desastrosa boda en el patio lodoso, estaba preparando mi cena cuando mi celular vibró sobre el granito de la cocina. El número en la pantalla no estaba registrado en mis contactos, pero los primeros dígitos me resultaron familiarmente repulsivos. Contesté por puro instinto, esperando que fuera algún repartidor de comida perdido. ¿Elena? La voz al otro lado de la línea sonaba hueca, rasposa, fracturada, como la de un hombre que llevaba semanas durmiendo en un sillón y alimentándose de arrepentimiento. Era Mateo. Me quedé en silencio absoluto, dejando que el peso de mi indiferencia llenara la línea telefónica. Hola, sé que es una locura que te llame, continuó Mateo, titubeando, su antigua arrogancia reducida a cenizas. Mira, sé perfectamente que no empezamos con buen pie, ni terminamos bien. De hecho, sé que fui un completo imbécil contigo y que todo fue un desastre monumental. Pero, no tengo a nadie más a quien acudir que sea razonable. Quería preguntarte algo muy importante. No le di un sí alentador, ni un dime compasivo. Solo dejé que escuchara mi respiración tranquila a través del auricular. Exhaló un suspiro largo y tembloroso. De casualidad, ¿tú conoces a algún buen abogado especializado en divorcios contenciosos y bancarrotas? Esa pregunta, pronunciada con tanta derrota, logró captar mi atención por completo. La justicia kármica había llegado en un tren de alta velocidad. Resulta que las piezas del dominó que empujé en Chapala no solo derrumbaron la boda, sino el frágil y falso ecosistema de sus vidas. Isabella, en su delirio de grandeza, había intentado convertir el fiasco de su boda en una narrativa de supervivencia para lanzar su empresa de Lifestyle and Wedding Planner. Había encargado lotes masivos de mercancía inútil, agendas personalizadas encuadernadas en cuero falso, tazas con su logotipo, y cientos de bolsas ecológicas con citas inspiracionales sobre superar traumas. El pequeño e insignificante detalle fue que nunca le pagó a la empresa de logística y cumplimiento que procesó los pedidos.
sin mi tarjeta de crédito actuando como red de seguridad. Las demandas legales por fraude e incumplimiento de contrato no tardaron en llover. Isabella, desesperada, intentó abrir campañas de recaudación de fondos, crowdfunding, pidiendo donaciones a sus seguidores bajo el ridículo pretexto de reconstruir su hogar tras una serie de desgracias kármicas. Pero el daño estaba hecho. La verdad revelada en mi publicación de Facebook se había filtrado a sus círculos sociales. Su narrativa de víctima estaba plagada de inconsistencias comprobables, y la gente, finalmente, había dejado de comprar su basura. Su imperio de papel maché había ardido hasta los cimientos. Y Mateo, Mateo, el hombre de los relojes falsos y los discursos vacíos, había descubierto de la peor manera posible que la belleza sin carácter es un infierno agotador. Ella no es la mujer que yo creía que era, Elena, confesó Mateo, bajando la voz como si temiera que Isabella estuviera escuchando detrás de una puerta. Su tono estaba impregnado de un cansancio existencial profundo. Es asfixiante, amiga. Vive en una realidad alterna. Siento que me está arrastrando al fondo del océano atado a un yunque. Solo soy un puto accesorio más para sus fotos de Instagram, un actor secundario mal pagado en su fantasía de influencer, caída en desgracia. No puedo más. No sentí la menor tentación de soltar un te lo dije vengativo. No había necesidad de pisotear a un hombre que ya estaba enterrado hasta el cuello en su propio excremento. Esa era la belleza de mi posición, yo ya estaba por encima de ellos. Me limité a abrir mi libreta de contactos y dictarle lentamente el nombre y el teléfono de un abogado implacable, pero costoso, que conocía del sector corporativo. Te costará caro, Mateo, pero te sacará de ese hoyo. Te deseo suerte con los trámites, le dije, y antes de que pudiera balbucear un agradecimiento, colgué la llamada, sintiendo como el último y delgado hilo que me ataba a su drama se cortaba de manera definitiva. En los meses siguientes, el volumen de mi vida se redujo al nivel perfecto. Rompí el contrato de mi viejo apartamento en Guadalajara y firmé un nuevo contrato de arrendamiento en una zona arbolada, en un espacio enorme, con ventanales del piso al techo que permitían que el sol de la mañana bañara mis plantas de interior. Era un santuario libre de fantasmas del pasado y de recuerdos amargos. Ya no respondía a los esporádicos y pasivo-agresivos correos electrónicos de mi madre, quien de vez en cuando me escribía para avisarme que su presión estaba alta. Cambié mi número de celular. Acepté por fin, en el fondo de mi corazón, que ellos jamás entenderían mi punto de vista, jamás validarían mi dolor, y, lo más liberador de todo, que yo ya no necesitaba que lo hicieran. Con el dinero que comencé a ahorrar al no ser el cajero automático de la familia, decidí cumplir un sueño que había postergado toda mi vida. No fui a Irlanda, como había fantaseado en mi juventud triste. Reservé un vuelo en primera clase directo a España, a la región de Andalucía. Caminé por los callejones empedrados de Sevilla bajo la sombra de los naranjos, visité la majestuosa Alhambra en Granada al atardecer, escuché el cante jondo rasgando la noche en las cuevas del Sacromonte, y comí las tapas de jamón ibérico más exquisitas del mundo bebiendo vino tinto real, fuerte y oscuro, riéndome sola al recordar el jugo de uva de Mateo. Durante 3 semanas gloriosas, no revisé mi correo electrónico, no pensé en la venganza, no pensé en la tristeza. Por primera vez en 33 años, fui la protagonista indiscutible de mi propia historia, sin pedir disculpas por existir. Cuando finalmente regresé a Guadalajara, bronceada, relajada y con el alma remendada, encontré un montón de correspondencia acumulada debajo de mi puerta. Entre las facturas de servicios y la publicidad, había un sobre de papel craft, pequeño y grueso. No tenía remitente, ni sellos postales, ni dirección de retorno. Alguien lo había deslizado directamente por debajo de mi puerta. Lo abrí con curiosidad. Dentro, había una tarjeta gruesa. En la portada, había un dibujo infantil y absurdo de un gato con gafas de sol gigantescas. La abrí. En el interior, en el centro de la página blanca, escritas con la inconfundible y redonda caligrafía de Isabella, había solo 3 palabras. Sin firma, sin explicaciones, sin peticiones de perdón. Solo 3 palabras trazadas con tinta negra. Tenías toda la razón. Me quedé de pie en el vestíbulo de mi hermoso apartamento, sosteniendo la pequeña tarjeta bajo la luz de la lámpara. La miré durante un largo minuto,
sintiendo la textura del papel bajo mi pulgar. Hace un año, esta confesión habría significado el mundo para mí. Habría llorado de alivio al obtener la validación que siempre rogué. Pero ahora, en la quietud de mi vida perfecta, la tarjeta no tenía ningún poder emocional sobre mí. No me causó dolor, ni una alegría sádica. Era, simplemente, un hecho comprobado. Un recibo de pago de una deuda antigua. Sonreí, caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón inferior donde guardaba facturas viejas y cables inútiles, y la dejé caer adentro antes de cerrarlo de un empujón. No necesitaba enmarcarla ni usarla como arma. Ella había pronunciado la verdad final, y con eso, el universo había cerrado el círculo. Ya no necesitaba la venganza, ni el rencor, ni las miradas atrás. Porque al mirarme al espejo esa tarde iluminada por el sol de Jalisco, supe que la guerra había terminado, y yo, de manera silenciosa, elegante e incuestionable, había ganado. Tengo que decirlo, la paciencia de Ope durante tantos años me vuela la cabeza. Pasó su vida entera tratando de comprar el amor de una madre que solo veía valor en los seguidores virtuales de su otra hija. Es asquerosamente tóxico. Pero ese momento en que Elena finalmente despierta, cuando apaga el teléfono, sirve su copa de vino y observa desde el balcón como el falso imperio de su hermana arde en llamas, eso es puro empoderamiento. Cortar a la familia tóxica no te hace una mala persona, te salva la vida. Y el hecho de que Isabella haya terminado en la bancarrota ahogada en su propio lodo es la justicia poética más hermosa que he leído en mi vida. Veamos qué opinan ustedes en los comentarios. Usuario KarmaLover99 dice, me dolió físicamente leer lo del vestido de la abuela. Esa madre cruzó una línea imperdonable. Yo habría demandado por daños a la propiedad emocional y material. Exacto, KarmaLover99. Ese fue el punto de no retorno definitivo. O sea, mutilar una reliquia centenaria por unos malditos centros de mesa. Yo no solo habría cancelado la hacienda, habría quemado los manteles frente a ellas. Espicidrama Queen comenta, Isabella y Mateo merecen cada gota de ese lodo. Lo único que me duele es que Ope haya perdido sus $3,000. Ese dinero era su sudor. Sí, entiendo la rabia por el dinero perdido. Pero míralo de esta forma, pagó $3,000 para deshacerse de los parásitos más grandes de su existencia para siempre. Fue el boleto hacia la libertad más barato del mundo. Y encima hizo inmensamente feliz a una pareja de abuelitos. ¿Ustedes qué opinan de esta locura? ¿Habrían tenido la sangre fría de Ope o habrían hecho algo más extremo? Déjenme toda su furia en los comentarios de aquí abajo. Gracias por acompañarme hoy. Denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita para más historias donde el karma no perdona. Nos vemos en la próxima.